Lo que son las cosas, tenemos aproximadamente un año hablando aquí en People Trends de todas las reformas laborales que se han hecho o aquellas que están en el tintero esperando eventualmente ser aprobadas. Cada martes, Yeshua nos comparte todo lo que los legisladores han ido proponiendo, desde la ley silla, la ley vaso de agua, el tema de las vacaciones, aguinaldo, reducción de jornada, etcétera, etcétera. De hecho, recientemente nos trajo también a ley Tupperware y bueno, todo aquello que se ha venido mencionando. De mi parte, he insistido siempre con un disclaimer porque luego vienen los reclamos o las quejas en que aunque muchas de estas reformas sí son necesarias, el momento en el que se están haciendo quizá no siempre es el más adecuado. Y mucho menos hacerlas todas al mismo tiempo, pero mucho menos hacerlas sin un plan estructurado. Porque aquí parece que lo importante es lo que a cada legislador se le va ocurriendo. Simplemente dice, ahora creo que esta ley puede ser buena y va y presenta una reforma en materia laboral. También podríamos hablar de los temas en esta vorágine de cambios que se han dado los últimos años en temas laborales del incremento al salario mínimo. Este proceso, aunque muchos probablemente no lo recuerden, empezó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se eliminaron todos los conceptos que estaban indexados al salario mínimo, es decir, multas, derechos, aprovechamientos, etcétera, que antes se decía en la propia ley, esta multa es el equivalente a 3, 4 salarios mínimos, el pago de este derecho es de 5, 7 salarios mínimos, etcétera, etcétera. Y ahora no, eso se fue quitando y el salario ya no está indexado o ya no es referencia de nada más y simplemente es un tema, pues ahora sí que propiamente salarial, ya no se utiliza para otras cosas. Después vino el gobierno de López Obrador e hizo un ajuste que era necesario al salario mínimo, fue haciendo incrementos bastante significativos, importantes, insisto, y necesarios, vuelvo a insistir, pero todo parece indicar que se le pasó la mano en los incrementos. Más o menos, dicen los especialistas, el salario mínimo debió haberse incrementado hasta que el piso, es decir, el nuevo salario mínimo, quedara en lo que en aquel entonces, cuando empezaron con esta corridilla de incrementos, en 2 salarios. ¿Por qué? Porque básicamente esa es la realidad en la que muchos patrones pagan. Pocas empresas, hasta hace 6 años, pagaban menos de 2 salarios mínimos. Entonces, lo adecuado era ir haciendo un incremento aproximadamente a este número, equivalente a 2 salarios mínimos, y ahí frenarle, pero no le frenaron, incluso ahorita no lo han hecho. Y yo sé, sí me queda perfectamente claro y por eso mencionaba hace unos instantes el tema del disclaimer. Yo sé que cuestionar nuevos derechos laborales o incrementos salariales suena como ser un vocero del tío rico Mac Pato, un vocero del conservadurismo capitalista más rancio, porque cuestionar estos dogmas es eso, declararse como conservador, no sé, defensor del capitalismo. Pero a ver, muchas veces olvidamos algo. Todo esto surge o sigue más bien un tema netamente económico. El salario mínimo, el pago a los empleados, a los trabajadores, no nace de la nada, nace de la productividad del patrón. En este caso, la iniciativa privada, en este caso, los empresarios. A ver, pero no olvidemos que casi el 70% del empleo formal en nuestro país lo generan las pequeñas y medianas empresas. Ya lo hemos comentado previamente. Y si quiere usted que afinemos más esa cifra, el 41.5% del total de los empleos formales en México provienen de microempresas. Esto es, aquellas empresas chiquititas que tienen entre 0
110 empleados. ¿Y qué pasa cuando se toman decisiones poco estratégicas como incrementar de esta manera el salario mínimo o incrementar la carga laboral al patrón con todas estas reformas? Ley silla, vacaciones, aguinaldo, ley Tupperware, todo aquello, pues lo que sucede en cualquier orden económico, se empieza a perder empleo. Y como dice el meme, después de tanto insistir en algo, finalmente lo están logrando, finalmente lo están rompiendo. Podemos decir que en el país ya hemos conseguido quebrar a los generadores de empleo. Y es que cada vez hay menos empleadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una tendencia que incluso ya preocupa a empresarios y sindicatos y que se atribuye básicamente al costo del empleo formal tras las recientes reformas laborales. Fíjese usted en esta cifra. En los últimos 2 años, a nivel nacional, se perdieron 34,385 patrones. No importa que sean microempresarios. Era gente, estas 34,385 patrones eran personas que generaban empleo. Y obviamente la mayor afectación recae en esto, en las micros, pequeñas y medianas empresas, que como decía previamente, dan casi el 70% del empleo en el país, o para ser exactos, el 68% del empleo en el país. ¿Y qué mejor muestra de este deterioro que lo que sucedió en agosto y que ya habíamos comentado aquí mismo, y si no, lo volvemos a mencionar? El mercado laboral perdió 1.3 millones de empleos solo en el mes de agosto. Prácticamente todos empleos de carácter informal. El problema es que no hubo una migración del informal a lo formal. Simplemente la gente se quedó sin empleo. El empleo formal registró un modesto crecimiento de 197,000 plazas. Acordémonos, se perdieron 1.3 millones de empleos. Estos 197,000 nuevas plazas claramente son insuficientes para compensar la caída general. Todo esto llevó naturalmente a que el desempleo mostrara un ligero repunte, alcanzando 2.9% en lo que va del año. La tasa de desocupación, esto es lo importante, la tasa de desocupación acumulada tan solo este año ya creció en 0.5 puntos porcentuales. Para que vean, legislar y tomar decisiones desde un escritorio no significa ser un gran estratega. También puede ser perfectamente una forma de destruir la generación de riqueza de un país. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 8 de octubre. Con este episodio estamos iniciando el mes de octubre y ya tan solo faltan 87 días para terminar este 2025. Aprovechémoslos. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. ¿Cuánto gana un director general, un CEO? La pregunta parece sencilla. Puede usted agarrar básicamente cualquier reporte empresarial, sobre todo o principalmente en Estados Unidos, de las empresas públicas, es decir, estas que cotizan en bolsa, y va a encontrar cuánto gana exactamente el director general. Pero más allá del monto, lo que sea, atrás de cuánto gana un director general hay un debate ético y filosófico sobre equidad. Hace unos días, la agencia de noticias Bloomberg publicó el ranking de los CEOs mejor pagados en Wall Street. Quien se lleva el premio es Patrick Smith,
de Axon Enterprises, una empresa de productos de seguridad, encabeza la lista con, escuche usted esta cantidad, salario anual del señor Patrick Smith, $164 millones anuales. Le siguen nombres como Brian Niccol de Starbucks, el que venía de Chipotle y utiliza el avión privado para ir de su casa en California al corporativo en Seattle, y después el señor Satya Nadella, CEO de Microsoft. Según el Instituto Economic Policy Institute, en 1965 la proporción entre lo que ganaba un director general y un trabajador promedio era de 21-1. Es decir, el salario de un trabajador promedio multiplicado por 21, ese era el salario, el ingreso del director general. Hoy es de 281-1. En México, en contraparte, los directores generales ganan entre 3 y 6 millones de pesos al año, dependiendo del tamaño de empresa, pero esas cifras pueden fácilmente triplicarse con bonos y acciones, sobre todo en plazas como Monterrey o Ciudad de México. Por eso, el señor Peter Drucker advertía que cuando la diferencia supera 25 veces el salario medio, la moral y la confianza se derrumban. El señor Drucker decía 25 veces, ahorita estamos 281 veces. Y hoy, un trabajador promedio tardaría 100 años al menos en ganar lo que su director general obtiene en tan solo un año. Así que la próxima vez que alguien hable de equidad dentro de las empresas, convendría recordar que la equidad empieza precisamente por el salario. De todo esto escribo hoy martes en mi columna del periódico El Financiero, por si usted quiere conocer con más detalle montos, cifras, empresas y los nombres detrás de este debate. Economía. Temas económicos en México. Los indicadores de septiembre y los de comienzos de octubre que ya empezamos a ver reflejan un deterioro en el ritmo económico. La encuesta nacional de ocupación y empleo, ENOE, reportó, lo decíamos previamente, la eliminación de 1.3 millones de puestos de trabajo en agosto, lo que es la mayor caída en 43 meses. En el acumulado enero-agosto se han generado apenas 178,000 nuevas plazas. Este es el peor balance desde 2021. La pérdida de empleo formal y el repunte de la informalidad confirman el estancamiento del mercado laboral. En paralelo, las remesas sumaron 5,578 millones de dólares en agosto, una contracción interanual de 8.3%. Este es el quinto mes consecutivo de descenso respecto a los niveles récord de 2024. Y aunque el tema de las remesas no es ni un logro ni un daño del gobierno de México, sí reflejan lo que está pasando en Estados Unidos, pero también reflejan menos ingreso de dólares, de dinero a nuestro país. También la debilidad del consumo interno y la reducción del ingreso disponible presionan la actividad económica en nuestro país, mientras que el indicador mensual de consumo privado y la formación bruta de capital fijo en julio mostraron retrocesos generalizados, anticipando menor dinamismo en el cierre del año. No son buenas noticias, desde luego. El entorno empresarial de nuestro país también se ha enfriado. La encuesta mensual de opinión empresarial de septiembre mostró un deterioro de las expectativas de producción y confianza, con un especial énfasis en la desaceleración manufacturera. Sin nuevas cifras inflacionarias durante el periodo, la atención se está centrando ahorita en la persistente debilidad estructural que limita la recuperación del Producto Interno Bruto. Y antes de dejar temas económicos en nuestro país, quiero par de notas en el frente corporativo. Grupo México, probablemente usted ya escuchó, presentó una oferta vinculante para adquirir a Banamex, el 100%
de este banco. Ya el señor Fernando Chico Pardo había hecho una propuesta por el 25%. Vamos a ver en qué termina todo esto. En tanto, Pemex reportó ahorros por 26,000 millones de pesos en su primer año de reestructura, apoyado por una mejora en su calificación crediticia por parte de Fitch Ratings. Estos movimientos evidencian un entorno de consolidación empresarial en medio de una economía que avanza con señales mixtas. Y rápidamente, en el ámbito internacional, la economía de Estados Unidos creció 3.8% anualizado en el segundo trimestre, aunque el impulso real fue menor una vez descontados efectos de comercio e inventarios. Buenas noticias en la economía de aquel país: el gasto del consumidor avanzó 2.5%, la inversión empresarial aumentó 4.4%, pero la residencial cayó 5.1%. La solidez general en Estados Unidos se mantiene, pero la incertidumbre de política económica comenzó a frenar el ritmo de expansión en la primera mitad del año. También el mercado laboral de aquel país mostró signos de enfriamiento. En agosto tan solo se crearon 22,000 empleos no agrícolas, muy por debajo de las expectativas. La tasa de desempleo ya se ubica en el 4.3%. Los salarios aumentaron 3.7% anual, mientras, ya lo habíamos platicado, la Reserva Federal retomó su ciclo de recortes al reducir la tasa de referencia a un rango de 4.0% y 4.25%. Finalmente, en temas de economía internacional, específicamente de Estados Unidos, la inflación repuntó en agosto con un aumento mensual de 0.4% en el general y 0.3% en el subyacente. Esto ubica las tasas anuales en el 2.9% el general y 3.1% el subyacente, hablando de inflación. Ante la debilidad del empleo, el mercado anticipa 2 recortes adicionales antes de fin de año. Talento. En las últimas semanas, Isca González nos ha mostrado cómo la inteligencia artificial está transformando cada etapa del reclutamiento. Hoy continúa esa línea con una nueva herramienta enfocada en entrenar a gerentes para conducir entrevistas más efectivas, un proceso clave para profesionalizar la selección del talento y reducir sesgos en los procesos de contratación. Todos los días vemos publicaciones en LinkedIn sobre ghosting, entrevistas mal llevadas o procesos de selección frustrantes. Ojo, desde el lado de los candidatos, pero también de las organizaciones. Y aunque parecen problemas sin fin, sí tiene solución. La clave, lo hemos comentado aquí antes, amigos, es que pocas organizaciones realmente entrenan a quienes entrevistan. Y las empresas que ofrecen esos entrenamientos no siempre logran que los gerentes o tomen las capacitaciones o ejecuten lo aprendido en esos entrenamientos. Los candidatos hoy tienen todas las herramientas a su alcance para prepararse cuando hablamos de un proceso de selección, es decir, con inteligencia artificial hay simuladores, guías, pueden contratar a un career coach, pero ¿cuántos líderes o gerentes que entrevistan reciben este entrenamiento real para hacerlo bien? Ojo, porque una entrevista efectiva no depende solo del candidato. En este caso depende en verdad también del entrevistador. La capacidad que se tiene de escuchar activamente, de conectar, de representar a la empresa y sobre todo, que también lo hemos dicho aquí varias veces, hacer las preguntas correctas. El reto es que muchos equipos de reclutamiento y selección en las áreas de capacitación, por ejemplo, suelen ser reducidos y además, típicamente estos son los presupuestos que se limitan o se cortan primero. Y ahí es donde la inteligencia artificial podría marcar una diferencia. Hay una herramienta que se llama Udly. Es un coach de comunicación impulsado por inteligencia artificial que ayuda a las personas a practicar presentaciones, entrevistas o conversaciones difíciles. Udly utiliza reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural para analizar cómo hablas en tiempo real o desde un video. Y te ofrece retroalimentación privada sobre tu tono, claridad, ritmo y muletillas para que mejores tu comunicación. Esta puede ser una herramienta para entrenar a los líderes que
necesitan mejorar no solo su manera de expresarse, sino también la empatía y la precisión al entrevistar. Imagínate que tienes un gerente que típicamente dicen, yo ya he entrevistado por muchos años. Muy bien, ponlo con una herramienta como Yoodli, que además puedes usar de manera gratuita al inicio, y que se entreviste con inteligencia artificial para la empresa que él quiera, incluso su misma compañía. Veremos cómo reacciona. Y esto puede detonar, como decía hace un momento, la empatía, el simplemente darse cuenta que las entrevistas necesitan preguntas útiles porque el tiempo es limitado. Esto puede transformar por completo la experiencia del candidato y sobre todo los resultados de contratación. Cultura. En toda empresa que busca transformarse, la cultura no cambia desde los discursos, sino desde quienes toman decisiones. Hoy, Ginny Dorado nos habla de cómo y con quién debe iniciar realmente la transformación cultural. La gran pregunta, ¿con quién o con qué departamento empieza la transformación cultural? Y bueno, escuchemos qué nos dice el día de hoy Ginny Dorado. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de acompañar a dos compañías que, aunque operan en industrias completamente distintas, una de retail y otra de energía, comparten algo muy valioso. Su transformación cultural comenzó por el área de recursos humanos. Ambas entendieron que si buscan evolucionar su cultura, incorporar nuevas habilidades y adoptar herramientas tecnológicas, el cambio debía iniciar desde RH. Decidieron revisar su estructura, evaluar la adecuación puesto-persona, rediseñar procesos y pasar ellas mismas por la experiencia de cambio que luego impulsarán en toda la organización. Porque quien facilita la transformación tiene que vivirla primero. Tanto RBL, McKinsey y Gartner en diferentes estudios concluyen: RH debe transformarse internamente para ser capaz de habilitar la transformación del negocio. La credibilidad nace de la congruencia. Y esta evidencia me llevó a reflexionar sobre lo que alguna vez leí que decía Dave Ulrich: el verdadero profesional de recursos humanos debe ser un activista creíble. Es decir, una persona que influye desde la congruencia, que combina conocimiento técnico con credibilidad personal y que inspira porque hace lo que predica. McKinsey además agrega en sus últimos estudios que las funciones de recursos humanos que sí se transformaron reportan mayor productividad, retención de talento y credibilidad ante el negocio. En otras palabras, cuando RH se transforma primero, el negocio rápidamente lo nota. Desde Think Talent hemos acompañado de cerca estos procesos y hemos identificado 6 competencias críticas de las que los equipos de RH necesitan hacer un verdadero upskilling para convertirse en un área de referente dentro de la organización. 1. Entendimiento del negocio, es decir, saber qué hace sonar la caja del dinero y cómo se crea valor en la empresa. 2. Performance Consulting, pensamiento crítico para traducir problemas del negocio en soluciones de talento y que sean prácticas. 3. Liderazgo de influencia, movilizar a otros sin depender del poder jerárquico o de la dependencia directa. 4. Aseguramiento de resultados, ejecutar con foco en impacto, no en actividad. 5. Comunicación efectiva, sostener conversaciones de valor que generan alineación y compromiso. 6. Gestión y adopción del cambio, convertir las nuevas prácticas en hábitos organizacionales sostenibles. Estas competencias son el punto de partida para que RH pase de ser un área funcional a convertirse en un socio estratégico real del negocio. Porque transformar una organización exige algo más que conocimiento técnico. Exige coherencia, valentía y el ejemplo. Te invito a tener la siguiente reflexión. Si tu empresa está buscando transformarse, ¿qué evidencia puede mostrar hoy el área de recursos humanos de que ya inició su propia transformación? Tal vez ese sea el primer gran paso para que la cultura realmente cambie. Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape. Which, as luck would have it, is precisely the opposite of the way we're configuring the V8 supercar markings. Luego no digan que liderar un equipo de trabajo es sencillo, y creo que la mejor muestra es lo que está pasando en la Fórmula 1 con Lando Norris y Oscar Piastri de la escudería McLaren. Ya ven que hace 2 carreras en el Gran Premio de Monza, Piastri y Norris vivieron un nuevo episodio de las llamadas reglas del equipo color papaya. Todo comenzó cuando Piastri tuvo que dejar, porque así le ordenaron, tuvo que dejar pasar a Norris después de que este tuviera una lenta parada en pits. Obviamente Piastri no estuvo de acuerdo al inicio,
pero se plegó a las reglas de McLaren y lo dejó pasar. Aunque él no había tenido vela en el entierro, en el error de Norris, hizo ahí un comentario por la radio y lo dejó pasar. Pero este domingo, hace 2 días, en la carrera de Singapur, volvieron los problemas. Explicación sencilla para quien no vio la carrera. En el arranque, Lando Norris, que iba 2 lugares atrás de Piastri, hace una arrancada bastante agresiva y termina golpeándolo. No lo sacó de la carrera, pero sí se lo llevó prácticamente de encuentro e hizo que Piastri perdiera su lugar ante Lando Norris. De inmediato, Oscar preguntó por radio: ¿nos parece bien que Lando me saque de en medio o qué es lo que está pasando? Cuando le respondieron, palabras más, palabras menos, que así son las cosas y que no le iban a pedir a Norris que lo dejara pasar, Piastri solo dijo: no es justo, lo siento, no es justo. Si tengo que evitar otro auto chocando contra su compañero, es una pésima maniobra de evasión. Termina la carrera, Norris queda en tercer lugar, Piastri queda en cuarto. Se sigue recortando la ventaja que todavía tiene Oscar Piastri porque va en primer lugar como líder del campeonato. Pero también con esta carrera McLaren aseguró su segundo campeonato mundial de constructores consecutivo cuando aún restan 6 fechas. Y fue una sensación así medio extraña ver que estaban celebrando el segundo campeonato de constructores en McLaren y cómo se abrazaban los directivos de esta compañía, pero se sentía ese ambiente muy tenso, muy tenso con Piastri y con Norris. Bueno, ya al final ya había terminado la carrera, seguían los pilotos en sus vehículos, estaban apenas estacionándolos y el director del equipo, Zak Brown, felicitó primero a Norris de lo que había sido su participación en conseguir el premio o el segundo campeonato de constructores y después pasó a felicitar también por radio a Piastri. Pero mientras Zak Brown felicitaba a Piastri por su trabajo en este segundo campeonato al hilo para los de color papaya, Piastri, en medio del discurso del gran jefe, quitó el volante para bajarse del monoplaza. El tema es que al momento que quitas el volante, cortas las comunicaciones de radio. Y eso fue lo que pasó y lo que hizo Piastri. Cortó la comunicación cuando su jefe lo estaba felicitando. Lo único que alcanzó a decir el señor Brown fue: Oscar, 2 veces campeón, carrera difícil, gracias por... Ahí fue donde se perdió la comunicación. Oscar, back-to-back champions. Good race, tough race. Thank you for... También en la cima hay tensión, hay inequidades, favoritismos y todo eso no hace más que alimentar las molestias dentro del equipo. Definitivamente liderar un equipo, no importa si es el ganador, nunca es fácil, ni en un circuito de Fórmula 1, ni en una organización normal. En el panorama laboral, un nuevo foco de tensión surge dentro del propio gobierno federal. Yeshua Gómez nos trae el caso del Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, donde trabajadores han decidido manifestarse con una protesta pacífica de brazos caídos ante la ausencia de incrementos salariales en 2025, pese al aumento, y lo decíamos hace rato, del salario mínimo y la inflación acumulada del año. Esta semana se volvió noticia que trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, convocaron a una protesta de brazos caídos. ¿Y qué es una protesta de brazos caídos? Esto es presentarse a laborar, pero no realizar las tareas que son encomendadas. Esto para el próximo 14 de octubre, reclamando la falta de aumentos salariales y mejoras laborales. Y aquí vale la pena detenernos un poquito. Esto no está ocurriendo en una empresa privada, sino en una autoridad que es la autoridad fiscal más importante del país, la que recauda, supervisa y exige cumplimiento. Y sin embargo, sus propios trabajadores sienten que se están quedando atrás. Uno de los puntos que más ha encendido la inconformidad es que
Mientras en la iniciativa privada ha habido aumentos salariales importantes en los últimos años, todos estos impulsados por la política de incrementos al salario mínimo, precisiones inflacionarias y negociaciones laborales, en el SAT no se han reflejado ajustes equivalentes. Los trabajadores acusan que sus sueldos han perdido poder adquisitivo y que no han tenido revisiones salariales proporcionales a lo que se vive en el mercado laboral privado. Esto, para una institución con funciones tan técnicas y exigentes, pudiera derivar en fuga de talento, desmotivación y baja productividad. ¿Y por qué es importante también para las empresas y para la iniciativa privada? Pues 1. La presión salarial es transversal. Si un organismo como el SAT enfrenta tensiones por rezagos salariales, no hay sector inmune. Las empresas deben de revisar con lupa sus estructuras para evitar quedarse rezagadas respecto al mercado. 2. No todo es lana, pero la lana sí importa. Reconocimiento, cultura y beneficios cuentan, pero si el salario real se erosiona año tras año, el malestar termina estallando. Y 3. Escuchar antes de que explote. Estas protestas no aparecen de la nada. Son el síntoma final de conversaciones no escuchadas y señales desatendidas. Lo que está pasando en el SAT es una llamada de atención. Incluso el sector público no está exento de tensiones laborales estructurales. Cuando la base salarial se rezaga frente al costo de vida y las condiciones del mercado, tarde o temprano va a haber un ajuste, ya sea negociando o en las calles. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Y así estamos cerrando el episodio número 98 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 7 de octubre. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita para escuchar People Trends. Y también, por favor, recuerde activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y me encuentra en X como @RogeSegovia o en mis columnas del Financiero semanalmente, El Norte quincenalmente y Players of Life mensualmente. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.